Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar argentina que va a tener lugar el 26 de mayo del 2024. Para los que no lo saben, la revolución lunar es una carta que se levanta en el momento que la luna llega al punto en el que está en una determinada carta natal. En este caso estamos hablando de la carta de Argentina del 9 de julio de 1816, que es la Carta Nacional Argentina. Y esto nos da el panorama de cómo van a ser el clima de los siguientes 28 días, ¿no? Eh, Primero vamos a ver esta superposición de la carta argentina que está adentro en azul con los planetas que están afuera, que son la posición de los planetas en la revolución, en el momento que se levanta la carta de la revolución lunar, ¿no? Y tenemos algunas cosas interesantes, porque esto nos está dando también los tránsitos que están ocurriendo. Eh, Hay dos tránsitos que son claves, que ya los mencionamos cada vez que hablamos de estas cosas, pero lo voy a volver a mencionar. Uno es el Plutón en los primeros grados de Acuario, está haciendo una cuadratura con el Júpiter argentino, que está en los 0 grados de Escorpio, ¿no? Que está casi en el ascendente. Ya hablamos de que esta cuadratura de Plutón a Júpiter, ese Júpiter, uno de los significados que tienen las cartas mundanas es el ordenamiento legal de un país, ¿no? Entonces esto nos habla de que va a haber cambios en el ordenamiento legal del país, y acá estamos con un gobierno nuevo y en un ciclo nuevo aparentemente, donde quieren, ya hubo una liberalización a partir del DNU, ¿no? Y una descentralización de muchas cosas, ¿no? De regulaciones, ¿no? El gobierno quiere sobre todo aprobar esta ley de bases para tener herramientas para cambiar un poco todo lo que es la maquinaria del Estado, las empresas públicas, todo ese tipo de cosas. Y esto está apoyado por la astrología, porque es el momento en el que cuando Plutón hace cuadratura a Júpiter, lo que le está preguntando es, el marco legal que tenés, ¿te sirve para seguir evolucionando o hay que cambiarlo, ¿no? Entonces es posible que haya muchas cosas que hay que cambiar, es decir, porque las leyes anteriores, las leyes que tenemos que están vigentes, fueron muchas de ellas, aprobadas o sancionadas en función de lo que era la realidad de ese momento, que ya no es la realidad que tenemos ahora. Por ejemplo, las leyes laborales, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer leyes laborales en la primera mitad del siglo XX, donde en momentos que había pleno empleo, donde se tomaba muchísima gente, que hacer leyes laborales ahora, ¿no? Donde hay menos empleos, hay muchos empleos que fueron reemplazados por robots o por otras cuestiones, ¿no? Automatizados. Después tenemos el trígono de Urano a la Luna, ¿no? Es decir, Urano está exactamente casi llegando a los 24 grados, una cosa así, los 23 grados de Tauro, que le está haciendo un trígono a la Luna, que está en los 100, la Luna nacional siempre está en los 19 grados de Capricornio, ¿no? Entonces ese trígono de Urano a la Luna, nos habla de cosas inesperadas, de revoluciones, ¿no? De ideas nuevas que llegan un poco, que son adoptadas por el pueblo. Y fíjense que estamos viviendo tiempos políticos en los cuales, un poco lo que dijo Cristina Kirchner el otro día, que no podía entender cómo Milei estaba haciendo un ajuste salvaje y la gente lo apoyaba. Bueno, esto tiene que ver con ese trígono de Urano a la Luna, ¿no? Es decir, la gente de repente, el pueblo, por decir así, o una mayoría del pueblo, es decir, la Luna siempre es una mayoría del pueblo, es decir, el pueblo no está todos de acuerdo en todo. Eh, una mayoría del pueblo reacciona de una manera que no es la forma natural que se esperaba que reaccione, que todo eso tiene que ver con Urano, que es lo inesperado, ¿no? Ahora, hay una cuestión más que me parece muy interesante, que es que Saturno, que estaba transitando el final de la casa 5 argentina, empezó, ahora que está directo en Piscis, empezó a acelerar en Piscis,
llegó a la casa 6 argentina, ¿no? Y la casa 6 argentina, ya hablamos bastante, la casa 6 argentina viene bastante golpeada, tuvimos el eclipse ahí, tuvimos la conjunción de los maléficos ahí, tuvimos varias cosas, digamos, varias también varias cartas donde estaban los maléficos, ¿no? Entonces es como que viene un poco golpeada, ¿no? Y bueno, ¿qué significa el ingreso de Saturno a la casa sexta de un país? Bueno, que va a empezar a haber problemas y limitaciones y reestructuraciones con lo que significa la casa 6. La casa 6 significa, uno de los significados es el trabajo, otro de los significados es el sistema de salud. Ojo, fíjense que está toda esta cuestión con las prepagas, con el gobierno que está limitando los aumentos de las prepagas y muchas prepagas, obras sociales y gente del sistema de salud diciendo con estos precios vamos a tener que fundirnos, vamos a tener que cerrar, ¿no? Es decir, es posible que esto lleve a una crisis, a un debate acerca del sistema de salud. Después, también obviamente tiene que ver con los trabajadores del Estado, ¿no? Es decir, esto ya lo dije varias veces, en astrología personal, digamos, la casa 6 tradicionalmente eran los sirvientes, ¿no? Entonces en astrología mundana eran los sirvientes del rey, ¿no? Entonces los sirvientes del rey es lo que antiguamente eran los sirvientes del rey, hoy son lo que llamaríamos los empleados públicos, los empleados del gobierno, ¿no? Entonces, fíjense que estamos entrando en un periodo bueno, desde que asumió Milei, donde hay despidos en el Estado y donde, por supuesto, el ajuste brutal que hizo el gobierno de Milei digamos, aplacó bastante la inflación, pero el precio es que bajó mucho la actividad, entonces empieza a haber despidos o desempleo en el sector privado, ¿no? Eso es los números lo están reflejando, ¿no? Es como que el problema se reflejaba en la inflación, a medida que la inflación se va corrigiendo, el problema se va reflejando en otro lado, en este caso en el empleo, en los números de empleo y el desempleo y todo eso. Hay que ver que si retrocedemos 29 años, porque el ciclo de Saturno tarda 29 años, ¿no?, en dar la vuelta, es decir, dura 29 años. Si retrocedemos 29 años tenemos el año 1995, y en el año 1995, que fue el año en el cual Menem fue reelecto gracias a la Constitución del 94, teníamos una crisis similar, la crisis del tequila. Es decir, los que sean memoriosos y que tengan una cierta edad se van a encontrar, si no son jóvenes, busquen crisis del tequila en los años 90, que fue una crisis que hubo donde México entró en una especie de default y los países emergentes latinoamericanos no recibían inversiones y empezó a haber, bueno, le echaron la culpa a eso, pero empezó a haber como problemas con el trabajo, problemas con bueno, con el nivel de empleo, ¿no? Es decir, Menem también había llevado a cabo un ajuste bastante fuerte del Estado, entonces mucha gente le habían echado de empleos públicos y después no podía conseguir trabajo. Entonces, y ahí comenzó un poco esta cosa de que empezó a haber una buena parte de la población que no conseguía trabajo y que después se quedó así, que son los que después, digamos, recibieron los planes sociales, ¿no? A partir de un poco de esta crisis es donde empiezan a formarse los grupos así sociales, lo que podemos llamar los grupos piqueteros, ¿no?, que empiezan a cortar rutas exigiendo trabajo, ¿no? Digamos, método que probablemente, digamos, no sea muy eficiente para que te den trabajo, pero en fin, era lo que esta gente podía hacer en ese momento para visibilizarse. Así que, digamos, incluso como estaba subiendo el desempleo, hubo la oposición, que en ese momento era el FREPASO y la UCR, se pensaron que Menem podía llegar a perder las elecciones del 95, pero Menem ganó las elecciones, incluso creo que las ganó con más votos que las que tuvo en el 89, y se habló en ese momento del voto cuota, del voto licuadora, ¿no?, que la gente se había endeudado en dólares y estaba pagando, como había vuelto el crédito, la gente estaba pagando, no sé, los electrodomésticos, los reproductores de CD, los televisores, las licuadoras, en 12 cuotas iguales, y quería que siguiera la convertibilidad, entonces votaron a Menem a pesar de que las cosas no estaban del todo bien. Y fíjense cómo la astrología es cíclica, ¿no? Es decir, hoy tenemos a Saturno en el mismo lugar que teníamos en el 95, y estamos viviendo una especie, no es exactamente la misma situación, pero la inflación está bajando, estamos yendo un poco a la situación que había durante el menemismo. La inflación
bajando y controlada, pero el problema empieza a estar en la desocupación, ¿no? Y esto tiene que ver con ese Saturno que nos está diciendo, bueno, a ver, a partir de ahora tenemos que encontrar una nueva estructura de trabajo, una nueva estructura laboral, ¿no? Es decir, también una nueva estructura para el Estado, para los empleados públicos. Hacen falta tener tantos empleados públicos. Es evolutivo tener tantos empleados públicos. Es evolutivo crear, digamos, tanto empleo público para tapar que hay desempleo, porque esto es lo que pasa en las provincias. En las provincias hay un montón de provincias, no quiero nombrarlas, pero generalmente las provincias del norte, y eso, Catamarca, todo ese tipo de provincias que tienen, digamos, muy poca creación de empleo genuino, entonces viven de la coparticipación creando empleo público y todo el mundo trabaja para el Estado y el gobernador es una especie de mandamás que es dueño de los destinos porque todo el mundo necesita, digamos, del gobernador para que le pague el sueldo, entonces no hay, digamos, no hay justicia, no hay división de poderes, es como un lugar feudal, ¿no? Bueno, este Saturno viene a preguntarnos estas cosas, como diciendo, bueno, vamos digamos, ¿qué pasa con la cuestión del trabajo? ¿Qué pasa con la cuestión de la salud? ¿Cómo tiene que ser el sistema de salud? ¿Cómo tiene que ser los empleados del Estado? ¿Cuántos tiene que haber? ¿No? ¿Cuál tiene que ser el peso del Estado en la economía total? Y recordemos que si nos fijamos en la carta, Neptuno estuvo transitando, ya hace un tiempo que está transitando esa casa. Y esto es interesante porque Neptuno lo que hace, yo ya hablé varias veces de esto, es como que es el disolvente cósmico, ¿no? Entonces como que va disolviendo las cuestiones que tienen que ver las situaciones y las va preparando para que con el paso de otros planetas, en este caso Saturno, bueno, pueda digamos, esté todo como más flojo y menos rígido y se pueda cambiar. Por supuesto que en la casa 6 también significan los sindicatos, ojo con esto, porque los sindicatos que ahora se están poniendo tan malos y tan combativos contra Milei, digamos, ya les pasó Neptuno por la casa y tienen a Saturno en la casa, entonces yo creo que el poder de convocatoria y de acción de los sindicatos va a ser digamos, bastante limitado, ¿no? Algo así ocurrió también en el gobierno de Menem. Bueno, Menem era peronista, por supuesto, ¿no? Era un caso totalmente distinto, pero si bien empezó a haber desempleo, los sindicatos, la CGT oficialista de ese momento se cayó la boca y no le hizo, digamos, a Alfonsín le habían hecho 13 paros generales por mucho menos, llamándolo, digamos, diciendo que Alfonsín era un neoliberal y que las políticas de Alfonsín eran las políticas de Martínez de Oz, cuando Alfonsín era socialdemócrata, por supuesto. Ese fue el gran problema de Alfonsín. Y después cuando vino Menem, que era peronista, y puso de hecho una políticas super neoliberales en acción, se callaron todos la boca porque era un compañero peronista, entonces no dijeron nada. Entonces acá de vuelta tenemos a Saturno transitando como en 1995 la casa de los sindicatos y esto marca una limitación en el accionar de los sindicatos, ¿no? Entonces yo creo que los sindicatos no van a ser un problema para Milei tan grande como muchos analistas políticos creen, es decir, porque es más, creo es decir, si estamos leyendo la carta, toda la carta, hay muchos testimonios de que todo lo que tiene que ver con las leyes laborales y el sistema legal argentino y todo lo que tiene que ver con cómo entendemos el trabajo, es decir, eso va a tener que cambiar tarde o temprano. No sé si va a poder hacerlo Milei este año con la ley bases o cuándo, pero a lo largo que pase ese Neptuno y ese Saturno por la casa 6 argentina, va a haber una transformación grande del Estado cuando Neptuno, bueno, dentro de 14 años, ¿no?, llegue al descendente argentino, que esto falta bastante, ¿no? Falta como 12 años. Digamos, tiene que haber habido, digamos, vamos a ver en ese momento que hubo una gran transformación de lo que es el mercado laboral argentino, las leyes laborales argentinas, el trabajo en el Estado, la gente que trabaja en el Estado, el régimen de trabajo en el Estado, todo eso tiene que cambiar mucho, ¿no? Y lo vamos a ver con Saturno. Es decir, cuando Saturno llegue al final de Aries, que esto falta bastante, faltan como 5 o 6 años para el final de... bueno, no sé, tengo que hacer la cuenta de cuánto falta, pero sí, creo que va a ser... Digamos, todavía va a estar en la casa 6 durante el gobierno de Milei, lo cual es interesante, porque esto marca que una buena parte del esfuerzo de Milei como presidente, si es que llega al final de su mandato, porque acá nunca se sabe,
va a estar puesto en esta reforma de laboral y en esta reforma de todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado, que es lo que de alguna manera Milei prometió que iba a hacer. Pero bueno, vamos a mirar ahora la carta de la revolución lunar propiamente dicha, sin compararla con la carta nacional. Y tenemos que el ascendente es Acuario, está en los 13 grados de Acuario. Y esto nos da, bueno, el regente de Acuario, obviamente yo tomo los regentes tradicionales, es Saturno. Saturno está en la casa 2, esto nos habla de que el foco va a estar siempre puesto en la economía, ¿no? Y la cuestión de la economía, de la inflación. Tenemos digamos, Saturno está en Piscis, por lo tanto también en Piscis está muy al final de Piscis, en el grado 29 está Neptuno, ¿no? Entonces Neptuno está también en la casa 2, está al final de la casa 2, se podría tomar como que también está en la casa 3, pero Neptuno es el planeta que provoca en todo caso inflación también, ¿no? Pero también es el planeta de la esperanza. Yo creo que esto lo que está diciendo es que hay un ajuste, es decir, obviamente Saturno en la casa 2 tiene que ver con, en este caso, con el ajuste, hay un ajuste, hay, digamos, digamos, una etapa de ajustarse los cinturones donde no hay demasiado dinero, pero tenemos, digamos, las cosas están caras, no es momento para... Así es un año, yo ya lo hablé, esto es un año saturnino en general, porque por perfecciones estamos en un año de casa 4 hasta el 9 de julio, que está regido por Saturno, después el año que viene también está regido por Saturno, pues es un año acuariano. Entonces, bueno, estamos en medio de un ajuste, la carta nos habla perfectamente de esto, hay un poco de inflación, esto es lo que dice Neptuno, pero también nos habla de que hay una luz al final del túnel, ¿no? Es decir, esto es lo que muestran las encuestas, la gente ve el ajuste, pero dice, bueno, si este ajuste sirve para que mañana estemos mejor, digamos, me lo aguanto, ¿no? Así que, bueno, acá no hay nada nuevo, es decir, a ver, no vamos a tener durante esta lunación grandes noticias económicas. Puede ser que baje un poco la inflación, ¿no? Es decir, porque Saturno también nos habla de las cosas que se dice. Saturno es la disciplina, aquello que, digamos, no se logra de un momento para otro, sino que hay que, digamos, trabajarlo y hacer un poquito todos los días para que la cosa vaya mejorando y para que vaya creciendo. Es como tiene que ver con las cosechas, ¿no? Es decir, cuando uno siembra una semilla no tiene mañana la planta, tiene que regarla, tiene que trabajarla y de a poquito se van a ver los brotes, ¿no? Yo no sé si con estas cartas y con todo lo que estamos viviendo, si vamos a ver el famoso, como está diciendo el gobierno, no son los brotes verdes, son bueno, la cosa en B, ¿no? De que tenemos una caída muy pronunciada y vamos a tener una subida muy pronunciada. Yo creo que la subida va a ser, digamos, más por escalera que por ascensor de la economía. Se va a ir mejorando la economía, pero no de un momento para otro, ¿no? Pero bueno, digamos, acá, si aplicamos la secta a esta carta, es una carta nocturna. Por lo tanto, el benéfico es Venus y el maléfico es Saturno. Saturno está en la casa 2, así que nos habla de todos los problemas que hay en la economía, ¿no? Así que, bueno, las cuestiones en la economía, el ajuste sigue y hay que, digamos, hay que ser disciplinados en cuanto a todo lo que tiene que ver con la economía. Después vamos a ver, bueno, dónde está el Sol. El Sol está en la casa, al final de la casa 4, en los 6 grados de Géminis, y está, esto es interesante, está en conjunción a Venus, que es el benéfico de secta. O sea, entonces esto nos habla de un poder ejecutivo que está bastante bien, que va a tener algún logro, ¿no? También se puede tomar como que está en conjunción a Júpiter, que Júpiter está en los 0 grados de Géminis. Esta carta tiene lugar cuando Júpiter ya entró en Géminis, creo que es al día siguiente de que Júpiter entró en Géminis o el mismo día. Entonces Júpiter es el otro benéfico, así que el Sol está en contacto con los dos benéficos. Obviamente esto nos habla de buenas noticias para el gobierno, el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Y el medio cielo está en Escorpio. Esto lo vimos en el primer decanato de Escorpio, esto lo vimos en otras cartas, ¿no? Después vamos a hablar del primer decanato de Escorpio. Y una de las cuestiones que me quería fijar era porque durante, digamos, el gobierno tiene que aprobar la ley de bases, ¿no? Que es un poco la base de todo lo que quiere hacer el gobierno. Y si miramos en esta revolución lunar o retorno lunar, bueno, el Congreso, yo siempre digo, tiene que ver con la casa 11, ¿no? Es decir, en astrología mundana, la casa 9 es el poder judicial, la casa 10 es el poder ejecutivo y la casa 11 es el poder legislativo, ¿no?
Entonces no hay planetas en la casa 11, pero la cúspide de la casa 11 está en Sagitario. Entonces tenemos de vuelta a Júpiter, que ahora está en Géminis, en Sagitario. Eso es una buena, en la casa 4, ¿no? Y ese, digamos, me parece interesante que esté Júpiter está en Géminis ya, porque Géminis nos habla de discusiones, de todo lo que tiene que ver con charlas, con discursos, ¿no? Es decir, con algo que tiene que ver mucho con la actividad legislativa, ¿no? Y ese Júpiter está en conjunción con Venus y está en conjunción con el Sol, ¿no? Entonces, al estar en conjunción con el Sol, regente de la casa 11, yo creo que debería indicar que el Congreso de alguna manera le va a dar buenas noticias al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea que va a aprobar de alguna manera con cambios o con lo que sea la ley de bases. O por lo menos se va a avanzar con eso. También está presente Venus, y esto es muy importante porque Venus tiene que ver con la diplomacia, que es algo que a este gobierno le falta mucho. Y justamente la diplomacia es la cuestión digamos, Venus también tiene que ver con esta cuestión de seducir al otro, de hablar, en lugar de pelearse con el otro, amigarse con el otro, buscar de qué manera podemos trabajar juntos, ¿no? Y está en Géminis también, todos estos planetas están en Géminis, que habla mucho de discusiones, de aire, de charlas, para ponerse de acuerdo, ¿no? De debates, pero justamente no es decir, Géminis es la energía opuesta a Sagitario. Sagitario cuando discute, ya esto lo hablamos mucho, es decir, discute con verdades, digamos, es el planeta de la religión y de la verdad encontrada. Entonces es mi verdad contra la tuya. Entonces son discusiones ideológicas que son estériles, porque si yo creo blanco y vos crees negro, no nos vamos a poner de acuerdo. Cuando estamos en Géminis es hablar y hablar y hablar para ponernos justamente, para empezar a tirar datos nuevos y ver si nos podemos poner de acuerdo desde el discurso, ¿no? Desde la discusión real, ¿no? Sin traer una agenda propia, ¿no? Eh, Hay que ver que tanto Júpiter, Venus y el Sol tienen un trígono a Plutón, que Plutón bueno, ya está retrógrado, pero está en esta carta va a estar en el primer grado de Acuario, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la transformación, el poder, va a estar de alguna manera colaborando para que salga la ley, me parece, ¿no? Y va a estar en la casa 12. La casa 12 también, es decir, Plutón en casa 12 nos habla de poderes ocultos. Puede ser que sean gente del exterior, que sea, que yo, el FMI o el gobierno de Estados Unidos diciendo déjense de joder, aprueben esa maldita ley. O gente que tenga, no sé, empresarios importantes, o gente que quiera invertir en la Argentina, que diga, bueno, aprueben la ley de una vez porque si no, no podemos invertir, ¿no? Que le digan a los gobernadores que, mira, yo quiero invertir en tu provincia, pero si la ley de base no está, yo no puedo invertir, así que aprueben, ordenarle a los senadores que aprueben la ley, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que eso lo veo muy bien aspectado, ¿no? Con respecto de la casa 3, estoy mirando que en la casa 3 está Marte, ¿no? Y la casa 3 tiene que ver con la discusión pública, está Marte en Aries. Y esto yo creo que nos habla de que un poco de estos discursos, si bien acá hay, digamos, testimonios de que va a haber discusiones, digamos, pacíficas, también Marte en la casa 3 nos habla de que va a haber discusiones bastante duras, ¿no? Y toda esta cosa que tiene, bueno, Milei de andar peleándose, ¿no? Y de andar, digamos, siempre enojado. Si es Milei o los medios o alguien en contra de Milei digamos, que va a haber una parte de la discusión que va a ser bastante, digamos, con enojos y que esto va a aparecer un poco también la Casa 3 tiene que ver con los medios y las redes sociales, ¿no? Que haya, digamos, discusiones bastante duras en las redes sociales o declaraciones duras de políticos o de sindicalistas o de algún agente, ¿no? Que tenga que ver con la política. Digamos, Marte en casa 3 siempre, y sobre todo digamos, Marte en Aries en casa 3 nos marca discusiones muy fuertes, ¿no? Después lo que veo también, no quiero hacer un video súper largo, ya llevamos bastante, así que voy a ir cortando por acá. Lo que veo, quiero analizar el eje de los nodos, y el eje de los nodos en esta carta está justamente el nodo norte, está en la casa 3, que tiene que ver con la discusión genuina y no con la discusión ideológica, que sería la casa 9. ¿Sí? Yo lo suelo interpretar así esto. Entonces esto nos está diciendo
si quieren evolucionar digamos, en el periodo que rige esta revolución solar, perdón, lunar, no, digamos, vayan a la casa 3, es decir, discutan las cosas y tengan justamente una discusión en serio basada en los hechos y en las cosas que están pasando. Es decir, no hagan una discusión en base ideológica, en base a mi verdad contra tu verdad, porque ahí no vamos a llevar a ningún lado, ¿no? Por último, quiero analizar el grado del medio cielo en el grado en el cual está el medio cielo. Y tenemos en los 5 grados de Escorpio, los 5 grados de Escorpio corresponden al primer decanato de Escorpio, que está regido por Marte. Por lo tanto, bueno, ya hablamos de este decanato varias veces que está apareciendo. En este decanato regido por Marte en Escorpio, tiene mucho que ver con la destrucción y la regeneración colectiva, ¿no? De situaciones profesionales o de la economía, ¿no? Tiene que ver con la medicina de recuperación o quirúrgica, destrucción y regeneración personal, capacidad de recuperación excepcional tras enfermedades, partos, operaciones, envenenamientos, toxicomanía, crisis personales y familiares, episodios psicopatológicos. Es decir, tiene mucho que ver con esa cosa de Escorpio, de morir y renacer, ¿no? Y esto es un poco la energía que está emitiendo un poco este gobierno, como diciendo, bueno, tocamos fondo, estamos atravesando el infierno, pero vamos a renacer y nuestro renacimiento va a ser notable, ¿no? Es decir, la gente que vino, que hace un año atrás estaba diciendo en la Argentina no se puede vivir, no hay esperanza, se va todo al cuerno, la única salida es Ezeiza, de repente va a decir, bueno, el país está de vuelta encaminado y vamos a poder caminar. Esto es un poco si estamos hablando del medio cielo, así que es un poco la voluntad del gobierno, lo que quiere hacer el gobierno y mostrar el gobierno, pero yo creo que esta energía está algo presente, porque si no, no aparecerían todos estos medios cielos en el primer decanato de Escorpio, ¿no? Así que creo que son buenas señales. Creo que en algún momento este gobierno, este proceso político va a empezar a mostrar unos brotes verdes. No sé si va a ser la subida en B como creen y como que mañana va a estar todo bien y maravilloso, pero va a haber, como decía antes, se va a ver una luz al final del túnel, ¿no? Así que bueno, como conclusión, yo creo que lo mejor que muestra esta carta es que parece haber testimonios de que la ley de bases en algún momento va a ser o aprobada, o por lo menos va a haber una voluntad de colaborar con el Ejecutivo, ¿no? Sí, me extrañaría mucho que con estos planetas la ley de bases sea rechazada y que quede en nada, qué sé yo, pero podría pasar, habría que ver qué pasa, dónde me equivoqué en la lectura, ¿no? Pero yo creo que con Júpiter en Géminis siendo el regente de la casa 11 en esta lunación, y por lo menos va a haber una voluntad no sé si de aprobar la ley, no sé si es que se va a aprobar la ley, pero por lo menos va a haber una voluntad de acompañar al Poder Ejecutivo en la ley, ¿no? Y esto, tengo que decirlo, un poco casi en contra del mismo Poder Ejecutivo, porque Milei tiene esta cosa de denostar al Congreso, de insultar a los que no piensan como él. Es decir, Milei no hace mucho por su propio gobierno, ¿no? Es decir, es que yo creo que esto es más la propia sociedad regenerándose y buscando digamos, cumpliendo con todas estas cosas que los astros le están ordenando hacer, digamos, que algo que tenga que ver con Milei, que Milei está, digamos, a veces perdido en sus propias batallas, digamos, ideológicas contra el resto del mundo y luchando sus cruzadas contra el izquierdismo y esas cosas, no, contra la izquierda y contra los zurdos y contra ese tipo de cosas. Pero bueno, amigos, ya se hizo un poco largo, vamos a parar acá. Así que, bueno, como siempre les agradezco que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal. Y bueno, que toquen la campanita para eso, y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.